fe, que nos ayudan mucho a ser determinados en estas condiciones que estamos viviendo. Porque debemos entender algo, queridos hermanos, el punto de vista que tú y yo tengamos de Dios va a afectar completamente nuestra vida. Es decir, no hay nada más importante para nuestro caminar que la visión, que el enfoque que tenemos de Dios. Porque si vemos a un Dios lejano, pues lo vamos a sentir lejano todo el tiempo. Si tenemos la visión de un Dios indiferente, pues mira cómo va a afectar eso en nuestro caminar. Pero si nos acercamos a tener una visión correcta, pues eso afecta nuestra devoción, nuestro caminar, todo nuestro ser. Dios puede quedar limitado, hermanos, por la perspectiva que nosotros tenemos. Y parte del devocional que estamos llevando, ¿verdad? Parte de estos tiempos que estamos reuniéndonos es precisamente no limitar al grandioso, al extraordinario Dios que tenemos por la forma de pensar de Él, sino más bien que Dios se esté revelando a través de su palabra y nos dé la oportunidad de aprender más de su grandeza. Entonces la idea que tienes de Dios va a afectar la forma en que vivimos y vemos aún todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Podemos pensar que Dios no es bueno porque ha habido que hermanos se han adelantado y Dios es bueno porque a uno los ha sanado. Esa es una visión errada de Dios. Pensar porque todo va bien es porque Dios es bueno. Nosotros no tenemos una comprensión completa de todo, ni nos corresponde que de nosotros sean los planes. Los planes son de Dios. Él tiene el mejor plan, lo mejor para el hombre y para el creyente, y Él está llevando a cabo su plan. Y cuando tenemos una visión correcta de Dios, entonces también vamos a tener una visión correcta aún de las pérdidas y de las circunstancias difíciles que estamos pasando. Hoy vamos a ver un tema que es la santidad de Dios, hermanos, y pues vamos a la escritura que la tenemos aquí en la pantalla. Ahí está. Éxodo 26:33, un devocional que vamos a enfocarnos en la santidad de Dios. Dice la Biblia, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Así, este versículo dentro del contexto donde Dios le está mostrando el modelo de cómo sería el tabernáculo, cómo sería ese lugar de encuentro entre Dios y el hombre, pues aquí aparece ese lugar santo y ese lugar santísimo. Y la palabra santo se usa para describir pues ambas partes del tabernáculo. Hay una parte del tabernáculo que es santo y otra parte del tabernáculo que es el lugar santísimo. Entonces vemos que el tabernáculo se entiende como la morada o el santuario de Dios habitando en medio de su pueblo. Entonces el tabernáculo era un lugar separado de la comunidad. Esta ilustración nos puede ayudar a entender que alrededor estaban las tribus, ¿verdad? Habían mucho más campamento alrededor de la tribu. Imagínate, como aproximadamente que como 2 millones o 1 millón de personas acampando alrededor de ese campamento. Pero alrededor del tabernáculo estaban los levitas, y ya dentro del tabernáculo, los sacerdotes, quien iba a dar la ofrenda, y el lugar, y una vez al año entraba al lugar santísimo el sumo sacerdote. Entonces, el tabernáculo, morada o santuario, esa tienda de reunión donde Dios se encuentra con su pueblo, donde Dios habita en medio de su pueblo, donde la presencia de Dios se manifiesta simbólicamente en el tabernáculo con una nube densa. Y imagínate, tú no querías acercarte ahí confiadamente, sabías que era un lugar santo, y en ese lugar santo se encontraba todavía un lugar que era más santo, que era el lugar santísimo. Y bueno, esta ilustración nos puede ayudar un poquito, donde el sumo sacerdote entra una vez al año y está ese muñeco que vemos ahí, está en el lugar santo, y tras el velo, la escritura que leíamos anteriormente,
Dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Pues lo vemos ilustrado ahí. Está el velo haciendo una separación. ¿Qué pasa? El velo separaba el tabernáculo en dos piezas. Tú ves ahí el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo que estaba dentro del templo formaba un cubo perfecto, más o menos lo podemos ver en esta ilustración. El tabernáculo mismo era un lugar separado del mal, separado del pecado, separado del mundo, separado de cualquier cosa pecaminosa, no lo permitía Dios. Y más plenamente era un lugar dedicado al servicio y a la adoración de Dios, porque el pueblo de Dios le sirve a un Dios que es santo. Y este Dios Yo que es estoy, santo, pues pide una separación. En el tabernáculo, la gloria de Dios estaba presente. Imagínate ese lugar, hermanos. En cuanto a los sacerdotes, al entrar al lugar santo, pues tenían que enfrentar el velo. Ahí vemos ese muñeco, pero imagínate, el sacerdote enfrentaba un velo sabiendo que del otro lado del velo, ya de por sí estaba en un lugar santo, pues del otro lado del velo está el lugar santísimo donde la presencia de Dios está en medio de su pueblo, un lugar separado, lo cual implicaba que, que ese velo que se encontraba el sacerdote implicaba que él estaba separado de Dios porque Dios es santo. Entonces vemos que la santidad de Dios quiere decir que él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Esa es la santidad. Un Dios de gloria, de honor, que es exaltado, pero que es santo. Entonces vemos también que la santidad incluye la separación del mal y devoción y la gloria de Dios. ¿Te puedes imaginar el tabernáculo con el propósito de consultar, de ir con un Dios que va a perdonar y que quiere una comunión con su pueblo y que quiere habitar en medio de su pueblo y que es un Dios santo, completamente santo y que está dedicado a mantener su honor en alto? Es algo muy emocionante. No sé si lo piensas igual. Bueno, pues vamos a ver unas características de la santidad de Dios. Es una devocional muy, no es algo exhaustivo. Una de las características es el apartamiento de todo lo creado, porque Dios está encima, por encima de lo creado. Dice en Éxodo 15, versículo 11, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? La nueva Biblia de los hispanos, que es como la Biblia de las Américas. Mira qué escritura. ¿Quién como tú? Dice aquí Moisés, está en Éxodo 15, en el cántico de Moisés. La santidad de Dios es, es una santidad que trasciende, que es majestuosa, hermanos. La santidad de Dios no solo es una perfección moral de Dios que está apartado del pecado, que no puede estar el pecado delante de él, sino es una excelencia que es incomparable, que es majestuosa en todo sentido. Su santidad es una santidad que asombra al hombre y que es maravillosa. Y que cuando nosotros, hermanos, no contemplamos esa santidad de Dios, no la tenemos presente en nuestras vidas, la verdad podemos ser tan ajenos, irrespetuosos e indiferentes con un Dios que es majestuoso y extraordinario. Recordemos, está aquí Moisés en ese, entonando ese cántico después de que en el Éxodo Dios los ha redimido, Dios los ha rescatado de la esclavitud y lo ha hecho con una mano poderosa. Y entonces la alabanza que da Moisés, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Creo que es algo que deberíamos nosotros tener presente, ¿no? Esa alto lugar que tiene Moisés de Dios. ¿Quién como tú? Es decir,
Tú eres único, Dios. Tú eres incomparable. Tú eres santo. Tú estás por encima. Tú estás separado de lo que nosotros podemos anhelar, ver. Tú vas más allá que eso. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en qué? Majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Es decir, este Dios que no hay nadie como Él, que es incomparable, es majestuoso en qué? En santidad. La santidad de Dios, mi querido hermano, es majestuosa. Y esto provoca que reverentes alabanzas se eleven a nuestro querido Dios, porque es un Dios que hace maravillas. Y las maravillas las hemos visto como la recuperación de enfermos, como el juicio para algunos, como esta nueva etapa de eternidad con Dios. Es decir, estamos viviendo tiempos donde vemos lo maravilloso de nuestro Dios, porque esa es la santidad de Dios, hermanos. La santidad de Dios es tan majestuosa que opaca lo que estemos viviendo a nuestro alrededor, aún sea bueno o sea malo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos, que es excelso, es maravillosa su santidad. En el Salmo 99 vemos ese trascendente Dios santo y es un motivo de adoración. La santidad de Dios, esa majestuosidad de Dios que es su santidad, es motivo de adoración, de alabanza, porque no hay nadie como Él, dice las Escrituras en el Salmo 99, versículo 1 y al 5. El Señor reina, estremezcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines. Tiembla la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante Él, ante el estrado de sus pies. Él es santo. Wow, pues mira lo extraordinario de este Dios que reina y que ese Dios que reina es santo y que eso hace que, mira, los reinos, los pueblos, las naciones tiemblen ante ese Dios que es santo. Él, porque Él es el verdadero rey, Él es el verdadero gobernante, Él es el soberano, Él está por encima de todo. Es el rey sobre los querubines, dice la Biblia. Tiemble la tierra. Esa es la majestuosidad, la reverencia que provoca la santidad de Dios. El Señor es grande en Sión, exaltado sobre todo pueblo. Mira la alabanza de un Dios que se presenta como un Dios santo. Y bueno, su nombre es grande y temible y debemos alabarlo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, mis hermanos, la santidad de Dios es un aspecto de Dios que nos debe llevar a una adoración profunda, a un anhelo de adorar a Dios, a una adoración reverente. Cuando nosotros del culto, de la iglesia, aún en nuestra vida cotidiana, carece de reverencia, de seriedad en las cosas de Dios, cuando nos llenamos de una vida de religiosismo o de cuatismo, cuando vemos en nuestras vidas una indiferencia por las cosas de Dios o por el celo de Dios, probablemente nos vamos a encontrar con una visión muy corta de la santidad de Dios. Porque algo que ayuda al hombre en su reverencia, en su caminar, en su temor, en su devoción, en su adoración, es entender o profundizar por lo menos un poco más en las santidades de Dios que reina en su trono majestuoso. Pero algo que también vemos, otro aspecto de Dios en su santidad, es que está separado Dios de todo lo impureza y de todo pecado. Dios no puede habitar con la maldad.
Dios tiene una santidad de pureza también y perfecta. Entonces vemos en Levítico 11, versículo 44. Porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros con ningún animal que se arrastre por la tierra. Dice la Biblia, porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben que purificarse completamente y ser santos, porque Dios es santo. Hermanos, estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser un pueblo santo, una nación santa, dedicada a hablar de las maravillas de Dios. ¿Recuerdas primera de Pedro? Porque tenemos un Dios santo que su santidad nos lleva a exaltarlo y alabarlo. Pero esa santidad es práctica en la vida del creyente. Esa santidad nos llama a entender que este Dios santo nosotros quiere que nos purifiquemos y que estemos viviendo en santidad. A diferencia de Levítico, que tú tenías que acercarte a Dios llevando una ofrenda. ¿Recuerdas la imagen que vimos del tabernáculo en la entrada de la tienda de encuentro del tabernáculo? Estaba el propiciatorio? ¿Cómo tú puedes servir a un Dios que es santo? ¿Cómo tú puedes tener una relación con un Dios que es santo? ¿Y cómo puedes mantener esa comunión con un Dios santo? Pues tú tenías que llevar un holocausto, una ofrenda, un sacrificio. ¿Por qué? Porque era la manera en que en que tú podías y que Dios pedía para acercarte a Él. Llevabas lo mejor de tu ganado y tenías que llevarlo al propiciatorio, donde antes de degollarlo, de cortarlo en pedazos, de prenderle fuego, el animal cuando estaba vivo, tenías que poner tu mano sobre la cabeza, tenías que confesar los pecados que habías cometido y entonces te identificabas con un animal, es decir, ese animal que era inocente era el sustituto y que pagaba el castigo para que tú salieras de ahí pues purificado. Moría un animal inocente por ti. Sin embargo, tenías que regresar cuando volvías a llenarte tu vida de pecado y que no estabas bien en relación con Dios. Tenías que regresar al lugar, al tabernáculo, para dar otra ofrenda y para que tú fueras justificado, más para que tú fueras purificado. Pero la verdad es que te salías igual. Hoy, hermanos, como creyentes, tenemos el mejor cordero que el que presentaban en Levítico. Cuando Juan el Bautista dice, ahí va, o ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es precisamente el mejor sacrificio que nos acerca y nos permite estar en comunión con Dios. Es Cristo. Cristo vendría a ser el sacrificio que nos acercara en comunión a un Dios santo, porque no podemos por nosotros mismos acercarnos a un Dios santo, no podemos con nuestro propio esfuerzo acercarnos a un Dios que es santo. Por más súplicas, por más que lo que podamos hacer, no podemos, hermanos. Sin embargo, Cristo es la oportunidad. Cristo es la puerta, el camino, es la vida que nos va a llevar a esa relación con Dios y a ese Dios que es santo. Entonces, vemos que regresando a Levítico, que las leyes de la pureza e impureza fueron designadas para enseñar el significado de la santidad de Dios. Y entonces, en ese tiempo de Levítico, pues les quedaba claro que si querían el pueblo tener un compañerismo con un Dios que es santo, pues tenían que evitar las cosas que son impuras porque Dios está separado de lo impuro y estos hombres, este pueblo tenía que separarse de lo impuro. Entender más de la santidad de Dios nos lleva a ver la importancia del arrepentimiento en vuestras vidas, vuestras vidas, estoy leyendo la Reina Valera, en nuestras vidas,
pero también ver lo serio, ¿verdad? Lo serio de esa santidad. Si tú lees el libro de Levítico, te darás cuenta de las exigencias que Dios pedía y de la única manera en que el pueblo se podía acercar a un Dios santo. La verdad es que quedas tú bastante temeroso y diciendo, wow, este Dios es seria la santidad de Dios. Bueno, pues entender más la santidad de Dios, ¿qué pasa? Nos va a llevar a entender más la pecaminosidad de nuestras vidas, y nos va a entender, nos va a hacer más entender eh, la necesidad de ser santos para agradar a este Dios. Entre más entendemos, hermano, la santidad de Dios, veremos y nos dejará más claro nuestra pecaminosidad. Dice en Corintios, no puse qué carta es, si es primera de, a ver, déjenme ir a la Biblia porque no les puse si es primera o segunda de Corintios y no quisiera dejarlo esto así. Vamos a primera de Corintios 6:17. Fue un error ahí, me parece que de dedo. Y dice en la Biblia, en primera de Corintios 6:17. Uh-huh. No, es segunda de Corintios 6:17, hermanos. Segunda de Corintios 6:17 dice la Biblia. Segunda de Corintios 6:17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mira aquí haciendo alusión de Crónicas, de Samuel, eh, de Isaías 52:11, por lo cual salid de en medio de ellos. Es decir, es el Dios, hermanos, que entre más entiende su santidad, más entiendes que debemos ser santos y que debemos sacar, apartarnos de todo lo que es impuro en nuestras vidas. A veces pensamos que hay cosas externas que nos van a ayudar en la santidad y sí, te van a ayudar para quitar algunos patrones. Habrán cosas externas que te ayuden, pero lo mejor que nos va a ayudar para entender a cómo que debemos apartarnos del pecado es entender la santidad de Dios, profundizar más en la santidad de Dios. Una santidad de Dios que es sublime, que es hermosa, que es majestuosa. Una santidad de Dios que tú te das cuenta que porque Él es santo, actúa como Él actúa. Una santidad que nos lleva más a entender la obra de Cristo, por la cual Él paga en la cruz, para que nosotros podamos vivir en comunión con Él. Es un precio muy alto, ¿no? Cuando, fíjense qué vemos en las escrituras, hermanos, cuando Dios tiene un encuentro con el pecado, solo suceden dos cosas, ¿verdad? O lo destruye o se aleja de él. Eso es la santidad de Dios. Cuando vemos a través de toda esta historia en las escrituras, una historia de redención, y vemos que Dios se tiene que encontrar o se encuentra con el pecado se va a alejar o lo va a destruir. Tú recuerdas los hijos de Elí, que era sacerdote, y estos hijos de Elí que no vivían en santidad, ¿qué sucedió con ellos? Ellos murieron. ¿Recuerdas los hijos de Aarón, que eran sacerdotes también? Sacerdotes, hermanos. Bueno, pues que ellos no fueron santos delante de Dios y fueron fulminados por el fuego, murieron. Y tú puedes decir, bueno, eso pasaba en el Antiguo Testamento, pero recuerda el libro de Hechos, Hechos donde Ananías y Zafira pues pecaron. ¿Cuántas veces mintieron? Pues parece ser que mintieron ahí una sola vez. Pues fue suficiente para que en ese contexto donde las buenas nuevas se propagaban y la iglesia daba todo lo que tenía al servicio, bueno, los hermanos daban todo lo que tenían al servicio de las necesidades de otros y donde se mantenían fieles, la gente los tenía en alto estima, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Bueno, pues también hay juicio por el pecado porque es el mismo Dios santo que tenemos. Entonces vemos que Dios, la santidad es algo muy, muy serio. La única vez que en toda la eternidad, esto lo dice un teólogo dominicano,
La única vez que en toda la santidad eterna el Hijo, Cristo, se separa del Padre es cuando Cristo carga con los pecados. Entonces podemos ver la seriedad de la santidad. Mira qué grado de santidad, qué, 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 qué la verdad, qué hermoso que sea Dios santo, ¿no? Pero también qué temblor, qué temor, qué reverencia provoca esto. Entonces vemos lo fuerte que es cuando Cristo toma nuestros pecados y entonces Cristo dice en esas palabras, me parece que son en arameo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues es que Dios es santo, hermano. Y la única manera en que tú y yo podemos estar delante de un Dios santo es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él siendo el cordero que lleva tú y mi pecado sobre el madero en la cruz. Y terminamos con algo que nos va a ilustrar mucho en el Antiguo Testamento, una escritura que hemos visto y seguiremos viendo, que es Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, versículo 1 al 6. Aquí está, Isaías 6. Entonces vemos en el libro de Isaías, no la tengo ahí en la pantalla, pero la vamos a leer. Vayamos a la Biblia, Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Nada, pues aquí Isaías, que dice en el año donde murió el rey Usías, era un buen rey, pues Isaías está triste por la muerte del rey. Pero ¿a quién se le presenta Isaías? Se le presenta realmente, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, lo que hemos visto: quién es el soberano, quién es el rey de reyes, quién está entronizado, reinando y haciendo su voluntad, que no permite estar delante de la maldad. Pues es ese Dios eterno y sublime. Y Dios está preparando aquí a Isaías y lo va a llamar, ¿verdad?, al servicio. Y entonces Dios le da una visión que realmente es una visión abrumadora, una visión extraordinaria de su gloria sublime, de sus, dice que sus faldas, que su vestimentas llenaban el templo, estaba delante de la gloria de Dios. Entonces, porque recordemos lo que leímos: la santidad de Dios, que es majestuosa. Isaías se encontró cara a cara con la santidad de Dios, que es hermosa, majestuosa, que te hace en verdad temblar y hace temblar la tierra. Y entonces, ¿qué hizo en el corazón de Isaías? Pues es que la santidad de Dios hace recapacitar en nuestras vidas y en la forma en que vivimos.
dice la Biblia, es alto, es sublime, el trono alto y sublime. Es decir, que el trono de Dios estaba elevado en las alturas celestiales, lleno de gloria. Era la visión, hermanos, que en verdad no aguantaríamos algo tan glorioso. Dice que los serafines cubrían con sus dos alas el rostro en reverencia a Dios. Después, porque no se atrevían a ver a Dios, porque estaba el trono de Dios y está mostrando su santidad. Con reverencia cubrían su rostro, con reverencia cubrían su pie, todo su cuerpo, y con las otras alas volaban, es decir, le servían a Dios con mucha reverencia, con mucho temor, con mucha, pues, ¿qué digamos? Humildad, reverentes. Son ángeles, están diseñados para estar en la presencia de Dios, pero mira, y alababan a Dios diciendo, santo, santo, santo. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Ese es el Dios en el cual tú estás presente, tú le adoras, tú vienes a aprender de Él. Es ese Dios santo que se ha hecho hombre y que en Cristo ha dado su sangre en el madero para rescatarnos, para salvarnos, para tenernos una relación con Él, para que disfrutemos de una reconciliación con Dios que es santo. Entonces, versículo 4 dice que se estremecieron y que se llenó de humo. El temblor y el humo simbolizan pues precisamente esa santidad de Dios. Esa es la santidad de Dios. Hace temblar el lugar, se cimbra el lugar, se llena de humo y entonces es un momento muy serio, muy solemne. La santidad de Dios ha descendido en ese lugar. Entonces, cuando un hombre se encuentra con la santidad de Dios, no le queda otra que lo mismo que le quedó a Isaías y decir, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos. Entonces vemos acá que cuando el hombre es consciente de la santidad de Dios, no le queda más que decir, ay de mí, porque yo merezco estar muerto y entender la pecaminosidad de uno. No podía acercarse a un Dios que es santo con un corazón inmundo, con los labios inmundos, con la pecaminosidad con la que él caminaba, porque la santidad es incompatible con la inmundicia. Y la santidad de Dios le hizo saber eso a Isaías. Y entonces él dijo, ay de mí, yo estoy muerto porque Dios es santo y confieso mi pecado y confieso mi maldad. Labios inmundos, dice Isaías. No podía acercarse a Dios con un corazón así. Entonces, ¿qué tenía que hacer Isaías? Tenía que ser purificado y él tenía que hacer algo para ser purificado. Él no podía hacer nada para ser purificado. Necesitaba de la presencia y de la mano de Dios para que por voluntad de Dios un ángel llevara, lo que dice ahí, que voló uno de los serafines, uno de los siervos que le sirven a Dios en los cielos, y que tomado del altar con tenazas, tocó un carbón encendido y tocó con él la boca de Isaías y entonces le quitó la culpa. No podía hacer nada Isaías. Lo que hizo es humillarse, caer de rodillas, reconocer delante de Dios su pecaminosidad, confesarla y entonces Dios que es santo lo purifica. Y ya purificado, dice Dios, ¿a quién enviaré? ¿Quién ya está listo para mi servicio? Versículo 8. Entonces respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, nosotros somos purificados por la sangre de Cristo. Y Él ha sido quien ha tomado la iniciativa para salvarnos. Nosotros, como personas, somos incapaces de acercarnos a un Dios santo y de hacer cualquier cosa para purificarnos. Necesitamos, hermanos, de Dios actuando por medio de Cristo para que Él nos purifique.
Pero entre más conscientes somos de la santidad de Dios, más seremos hombres y mujeres devotos que caeremos humildes, humillados ante Dios. Más reconoceremos nuestro pecado cuando nos encontramos con ese Dios santo. Voy a anotar una idea que me vino porque si no se me va, perdónenme, hermanos. Ya, si no se me van esas ideas. Y este, y cuando entendemos y somos conscientes de esa santidad de Dios, pues llevaremos una vida de servicio genuina, llevaremos una vida de adoración y de temor y de reverencia genuina, entre más conscientes seamos de la santidad de Dios. Hermanos, son tiempos eh, de muchas emociones y de mucho dolor, pero también son tiempos en que oímos cada disparate, ¿verdad? Y que son tiempos en que a veces parece que nos dieran una licencia de ver a un Dios pequeño o de responderle a Dios de una manera no apropiada. Hermanos, no nos confundamos. Necesitamos tener una visión del Dios Santo y responder a esa santidad de Dios, yendo a los pies de Cristo, que es el único que nos puede purificar y nos puede dar una relación íntima con este Dios que es santo. Y que a pesar de que Dios es santo y que nadie puede estar en su presencia, nos quiso adoptar como hijos para que nosotros fuéramos parte de su familia. Por eso es que qué gloria de esta santidad y qué pues el santo Hijo de Dios, que es Cristo, ¿verdad? En él vemos toda la santidad de Dios caminando en la tierra. Esa santidad de Dios que lo llevó a ser un Dios que haciéndose hombre sufrió como nosotros sufrimos y que se entregó a servirnos a nosotros para reconciliarnos con Dios. Yo espero que este devocional, esta reflexión, para nada exhaustiva, nos lleve a valorar y a tener una vida temerosa, reverente, pero también llena de gozo por la santidad de Dios. Antes de que volvamos a pasar a la, a como está hecho el servicio de hoy, sí me gustaría si alguien pudiera, hermanos, como conclusión y después de la oración, que nos pudiera compartir algo del tema, ¿verdad? De santidad. Entonces,